regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos hablando hoy sobre el Teatro del Rinoceronte Enamorado y la familia Coronado. Nos acompaña en este último módulo de nuevo Jesús Coronado. Jesús, ¿qué tipo de obras te gusta a ti, te ha gustado más a ti preparar? Bueno, digamos que si somos tres, yo sería el más viejo de los tres y también te diría que hago un teatro desde cierto punto un poco más tradicional. A mí me gusta que tenga planteamiento, nudo, desenlace. Y creo que esas historias que vienen desde la antigüedad, todo lo que tendría que ver con el teatro clásico, me gusta mucho porque son arquetipos que están en el inconsciente de todos los seres humanos y entonces nunca habrá algo que nos separe de ellos o que nos impida relacionarnos. Pero por otro lado, desde muy niño fui muy interesado en la historia, me gustaba mucho, era la materia que más me gustaba en la primaria y después en la secundaria, la historia. Y he intentado en algunos momentos hablar de la historia en particular de San Luis Potosí o de nuestros personajes. No tantas obras como sería de desear, pero por ejemplo en un momento hicimos algo junto con Tomás Calvillo a partir de un libro de él que se llama El Epistolario de Angelina y que tenía que ver con este momento que me parece muy interesante, la lucha entre liberales y conservadores y poder de repente desmitificar tal vez a los villanos de nuestra historia, en este caso a Tomás Mejía, ¿no? O sea, el indio que acompaña a Maximiliano y que de repente uno lo podría considerar un traidor y de repente revalorizarlo como tal vez un hombre muy apegado a su tierra y a sus costumbres y que en la vorágine de esta lucha de liberales y conservadores pues, me parecía muy interesante. Entonces abordamos ese tema con los Verástegui, con el general Eleuterio Quirós. Y luego intentamos que la obra pudiera ir a los lugares de los que hablaba el tema, sino, o sea, que pudiéramos llevarla a Río Verde, a San Ciro, a Jalpan, a Jichú y reencontrarnos con los lugares. Después tuve la oportunidad de trabajar con un personaje que también me parece muy contradictorio de nuestra historia, que es Saturnino Cedillo, que pienso que si se hubiera muerto unos cuantos años antes sería un héroe de la historia de México y su desgracia fue vivir un poco más de tiempo y convertirse en un villano de la historia. Fue un personaje muy interesante y lo abordamos en una obra que llamamos Palomas. Una obra muy controversial porque jugué mucho con la idea del incesto entre él y su hermana Higinia y a los descendientes de la familia del general no les gustó mucho el abordamiento que hice. Sin embargo, no dejaban de decir que la obra era un homenaje realmente a un personaje que hizo cosas muy interesantes como alfabetizar, cerrar cantinas, abrir escuelas, llevar el cine. Entonces, estos personajes contradictorios. Trabajé otra cosa sobre los huachichiles, sobre la historia de los huachichiles y la insurrección en el barrio de Tlaxcala de la bruja huachichila. Un espectáculo para los niños y un personaje que me costó muchísimo trabajo de abordar, que fue Librado Rivera. Yo tenía un amor muy entrañable por él, pero Librado Rivera es casi un santo. O sea, su vida es una vida de sacrificio y de entrega. Y en el teatro te diré que los personajes, los villanos son mucho más interesantes. Por eso Cedillo era mucho más fácil de abordarlo, tenía aristas más contradictorias. Y Librado Rivera me costó mucho trabajo abordarlo en su entrega casi de mártir a la revolución y su acompañamiento de Magón y todos los anarquistas potosinos. Y logré encontrar una línea que era la salida de la cárcel y su regreso a México después de haber estado encarcelado en Labrador. Entonces, he abordado estos personajes de nuestra historia, o si no, en otros momentos, intentar que las historias que contamos resuenen desde nuestra tierra potosina. Por decirte, hice un acercamiento que se llamó Justos Castigos, que es la Orestiada, que es el tema clásico del parricidio, la muerte del hijo que asesina a su madre en venganza por el padre. O sea, toda esta cosa terrible que sigue sucediendo. Que aunque es el fundamento de la tragedia griega, sigue pasando en días contemporáneos. Y la única manera que encontré de acercarlo era ubicarnos en la hacienda de Peotillos. Para mí, la casa de Agamenón era la hacienda de Peotillos. Usamos los diseños que están en los murales de la hacienda, los utilizamos. Y nos dimos cuenta que la manera de traer a los griegos ahora
musicalmente era a través de José Alfredo Jiménez. Entonces, esta simbiosis un poco de nuestras raíces potosinas con el universo, creo que es una cosa que me gusta teatralmente y creo que el público lo atrapa. Oye, Jesús, es muy interesante todo este trabajo que hacen ustedes. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con el mundo artístico de San Luis? Hay en este momento yo siento que hay como dos comunidades que están coexistiendo en la entidad. Digamos, por un lado vendría siendo los más o menos de mi generación, digamos, los cincuentones, ¿no? Que siento que todavía estamos fuertes y creativos, pero hay otra camada muy fuerte de jóvenes que vienen irrumpiendo las formas artísticas. Creo que lo interesante es cómo establecemos vasos comunicantes o puentes entre unos y otros. Yo me siento mucho más cercano, por decirte, a los pintores como Chuy Ramos, Belmontes, José Ángel Robles, Rosa Luz Marroquín, o sea, toda esta generación de pintores con los cuales he trabajado y he invitado a que hagan escenografías, o escritores como Tomás, Calvillo, o la misma tradición de los hermanos Betancourt en otros ámbitos, pero hay una irrupción de gente muy joven que está construyendo bajo nuevos formatos artísticos y nuevos criterios. Tiene que ver un poco con el asunto se está acabando lo hecho a mano, lo artesanal en cierto sentido, y está predominando mucho lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es muy difícil para gente de mi edad hacer el paso, y me doy cuenta que todos más o menos cojeamos de lo mismo. Nos cuesta mucho trabajo trabajar con las nuevas tecnologías, pero lo que es muy interesante es cómo nos volvemos a aliar con estos jóvenes y los involucramos en estos proyectos. Entonces creo que hay un momento interesante de sinergia en San Luis, y va a haber una mixtura que tendrá que ver con la fusión de estas dos corrientes artísticas que están afortunadamente no en conflicto, pero sí abriendo caminos cada quien propios, unos manteniéndose tal vez en cierta tradición y otros abriendo nuevas maneras de escribir, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón, y ciertamente esta diferencia entre generaciones yo la siento mucho más marcada ahora que con que hace algunos años. Actualmente dialogar con adolescentes es mucho más complejo de lo que era hace algunos años, pero yo veo que ustedes aquí en el teatro lo han logrado muy bien. ¿Cómo le han hecho? Pues tal vez un poco, digamos, la ventaja tal vez es que nosotros, como somos también tres generaciones mismas, tiene que ver cómo construyen y cómo piensa mi hijo, el más pequeño, en comparación de lo que yo construía, y un poco tratando de entenderlo. Y por el otro lado, el teatro es una capacidad del ser humano por no perder el sentido lúdico de la vida. Yo me imagino, o creo que hay tres maneras básicas de explicarnos el mundo, que uno sería de una manera muy científica y analítica y racional, y otra podría ser desde un punto de vista muy espiritual. No digo propiamente religioso, pero que tiene que ver con la espiritualidad, y esta es otra manera de explicarnos el mundo. Y hay una tercera vía, que es la respuesta lúdica del mundo, que es la respuesta que tiene que ver con la capacidad de juego y de sorpresa ante las cosas. Entonces, en general los artistas trabajamos con el mundo lúdico, pero en particular los actores jugamos a convertirnos en otros, en momentos ser la antítesis de ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso nos permite relacionarnos con las nuevas generaciones y tratar de entenderlos, o sea, como de decir, ¿y si yo estuviera ahí, cómo sería mi mundo? Y al empezar a jugar con eso, que es el famoso sí mágico de Stanislavski, si yo estuviera ahí, ¿qué haría? Entonces uno se pone esos zapatos y empieza a jugar con los niños. Por eso pienso que hay cierta posibilidad de relacionarnos con ellas. Por otro lado, creo que el mejor teatro que se puede hacer para los niños es el que fascina y divierte a los adultos. O sea, he descubierto eso, que las obras que hemos hecho para el público infantil, o que llamemos público menor,
las mejores de ellas han sido las que les encantan a los adultos y los vuelven como otra vez a la posibilidad de volver a ser niños durante un rato. Y entonces tú dices, esto está muy bien. El discurso aparentemente era para los chicos, pero creo que los que están saliendo más motivados o tocados han sido los padres. No, muy bien. Oye, ¿cuál ha sido el impacto que tú ves del teatro del rinoceronte enamorado en la sociedad potosina? Pues creo que ha sido interesante porque durante unos años perdimos mucho público, no nada más nosotros, sino en general toda la gente que nos dedicamos al teatro, perdimos al espectador ante la cantidad de nuevas formas de entretenimiento que empezaba a haber, digamos, desde la llegada del video. ¿No? La llegada del DVD, o sea, poder ver películas en tu celular, poder pasarte horas interactuando. Y entonces el descubrimiento de algo tan primitivo, tan antiguo como la escenificación teatral, ha recuperado al espectador ese sentido de una necesidad, no sé si la palabra es correcta, de una nueva reespiritualidad del ser humano que necesita como reencontrarse en cosas como muy sencillas. O sea, siento que ha habido tal bombardeo tecnológico y de información y de vorágine del cambio del mundo que el ser humano está muy deseoso de volver a encontrar cosas sencillas y elementales, como, si tú quieres, volver a arrancar una flor y guardarla en un libro para ver cómo se seca, ¿no? Jesús, pues te agradezco muchísimo tu atención y la oportunidad que nos has brindado para que nuestro público televidente conozca un poquito más sobre el teatro, y seguramente pues yo espero que algunos de los espectadores televidentes también vengan al teatro y puedan disfrutar de este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti.